Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de Editorial Voces, la editorial de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. Este es un programa que dedicamos a la actividad cultural de la ciudad y hoy tenemos la grata visita de una dama, la señora Eloísa Becerra. Eloísa. Buenas noches. Bienvenida. Obrigada. Obrigada por me convidar. Gracias por invitarme. Bueno, se darán cuenta, Eloísa es brasileña, por eso este pequeño saludo en portugués. Y estás entre nosotros desde hace un tiempo considerable. Desde hace, sí, bastante. De hace 26 años que he decidido quedarme en Santa Rosa, ¿no? Por motivos particulares. No sé si te los cuento. Por favor. La verdad es que mi marido es argentino, es de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y él siempre viajó mucho y en un momento estuvo en Manaus, que es mi ciudad. Manaus está en el norte de Brasil, está a la orilla del río Amazonas, es una ciudad de unos 2 millones de habitantes. Y bueno, estaba ahí porque para conocer la selva, Manaus sería uno de los puntos interesantes para salir, es un punto turístico muy importante, de donde se sale para conocer la selva amazónica. Bueno, en eso estaba él cuando lo conocí, así que bueno, eso hace 26, de verdad hace 29 años, porque vivíamos en Brasil, pero luego él decide volver y vivir en la Argentina y bueno, yo terminé viniendo también. Tenemos 2 hijos pampeanos de 25 y 21 años, bueno, ambos estudiando, y bueno, ya me hice mi vida aquí muy a gusto porque es de nuevo mi casa, es la mitad de mi vida he pasado en Brasil, la otra mitad acá. Ajá. Sí, es un país muy de bienvenida para todos, y eso es una cosa tan importante que a lo mejor la persona del país no se da cuenta. Se da cuenta de lo lindo, lo abierto. Pero nos alegra mucho saber eso. Pero es así, a veces me da un poquito de cosas cuando por ahí dicen alguna cosa fea, la Argentina eso o aquello. Y bueno, yo diría lo mismo que Brasil, son 2 países que son fuertes, son alegres, son potencias que no terminan de darse cuenta de ello. A ambos países les pasa lo mismo en ese sentido. Ahora, geográficamente la Pampa no puede ser más diversa, más distinta, ¿no? De Manaus, de la Amazonia. Sí, totalmente. ¿Y cómo te llevas con eso? Muchas alergias. Sí, muchas alergias y bueno, y por la cuestión de la cultura, de la crianza o de toda la infancia y adolescencia, juventud pasada en Brasil, el invierno es algo que no termino de entender o pasarlo tranquilo. Siempre es complicado para mí el frío. Me acuerdo ahora las primeras veces que tuve que poner mi ropa de frío, porque en Manaus hace 40 grados todo el tiempo, todo el año. No tenemos primavera, verano, otoño, invierno, no. Es entre 27 y 30 y tantos grados todo el año, y si llueve bajará 1 grado. Pero sigue calor, es lluvia y calor, calor y lluvia. Decimos, ese es el verano-invierno de Manaus, pero no hay verano-invierno en realidad. Y cuando las primeras veces me estoy acordando que tuve que ponerme ropa de frío, me costó bastante. Yo ponía la ropa de lana directamente sobre el cuerpo. Y mi marido dijo, no va así, no es que uno no haya visto en algún lado cómo usaban las novelas, qué sé yo. Pero bueno, yo misma vestí y ahora me estoy acordando de eso y me veo, ay pobre, no sabía usar, era una cosa cultural, porque bueno, hasta hoy tengo problemas con el invierno y el ánimo, ¿no? Mantener el ánimo en el momento de frío. Difícil, me cuesta. Y yo tomo eso como una cosa cultural. Vos sabés que, Eloísa, te hemos invitado, además de porque nos encanta tu presencia, te hemos invitado porque nos interesa mucho tu labor como difusora acá entre nosotros. Sos una persona muy conocida en la ciudad por toda tu actividad como docente, por toda tu actividad cultural. He tenido la suerte de concurrir a los eventos que vos organizás. De festejo de la cultura portuguesa, brasileña y del portugués como idioma. He probado tus feijoadas
Sí. Pero ¿por qué no nos contás un poco? O sea, nosotros sabemos del litoral brasileño, quizá un poquito más sobre el Sertão porque hay más literatura al respecto, Sí. pero de la zona de Manaus sabemos muy poco. Sabemos la película Fiscarraldo, sabemos el famoso teatro de la ópera, y no mucho más. ¿Cómo es Manaus y qué diferencia hay entre Manaus, que sí, por cierto, además es una zona franca, ¿verdad? Sí, Manaus es una de las principales zonas francas de Brasil. Eso hace algo de 53, 54 años, que hacía parte o hizo parte de un proyecto de desarrollo de Brasil. O sea, la zona franca fue también Brasilia en su momento, primero, y luego eso de poner en puntos lejanos, puestas en valor, como poner una zona franca. Durante la presidencia de Kubitschek, posiblemente. Y más adelante, sí. Y siguió más adelante. Bueno, nosotros tenemos la zona franca, tenemos que chequear ese dato, pero bueno, tenemos la zona franca. En Manaus hay fábricas de diferentes empresas conocidas. Bueno, muchos discos se editan así, ¿verdad? Del disco compact disc o aparatos de televisión, ¿no? En su momento también las cosas importadas son tienen más facilidad. Ayer mismo charlaba con unas alumnas sobre la infancia, tenían que hablar en portugués usando diferentes tipos de pasado, y uno de esos es hablando de la infancia, y me acordaba que nuestros juguetes eran importados, hablando de hace 40 años atrás, ¿no? En Manaus. Nuestros juguetes eran importados. O podéis ir a una casa muy humilde y tenéis un LED así enorme, un televisor importante, porque es más barato ahí, más fácil de poder ir a la fábrica a comprar. No quisiera continuar este reportaje me parece que se imponen unas condolencias por esta tragedia que enlutó a Brasil. Contaros un poquito cómo te pegó a vos, qué sabés que está pasando en Brasil con esto. Yo desde lo que me han hablado los parientes, ¿no? Nosotros nos comunicamos todo el tiempo por WhatsApp con mis hermanos, tenemos diferentes grupos de familias, como todo el mundo sabe, y bueno, están con las primas, con las tías, las sobrinas, los hermanos, las mujeres de la familia y así. Y bueno, no, todo el mundo muy triste porque de repente nos damos cuenta, en el caso de esa ciudad, que Chapecó, que es una ciudad, una ciudad no muy grande, tiene 200.000 habitantes, y más o menos, y ahí todo el mundo había empujado, ayudado, apoyado, porque el club de la ciudad que estaba saliendo al país y saliendo al mundo de alguna forma, o a América de alguna forma. De repente todo el mundo de la ciudad estaba prendido de eso y se desapareció horrorosamente. Y a mí me toca mucho, no vi apenas algunas de las ceremonias, porque la verdad que veía las edades y es una tristeza muy grande eso. Pero bueno, por otro lado, también uno piensa, el brasileño es muy espiritualizado, de manera que las cosas trágicas, horribles, tocan, sí, pero siempre hay aquello de la espiritualidad, de buscar por el lado espiritual el apoyo, sea de la religión que fuere, pero siempre el brasileño es muy espiritualizado, y busca por ahí el apoyo para entender o sobreponerse a eso, ¿no? A ese tipo de tristeza. Qué bueno. Y habrás visto que acá en Argentina también ha sido compartido ese pesar por lo que pasó, y sí, nunca falta, por supuesto, alguien que hace algún chiste fuera de lugar, pero en general la gente ha sido solidaria. Porque el argentino es solidario de por sí. El argentino es solidario. Ahora que mencionaste el tema de la espiritualidad, ahí hay como una diferencia, ¿no? Entre los brasileños y los argentinos. Tal vez sea la Argentina menos espiritualizada, tal vez. Puede ser. Nosotros tenemos, mira, yo he ido a visitar, en julio mismo estuve, ahora de 2016,
y hablando, visitando a mis hermanos, y siempre voy a la escuela en donde trabaja una de mis hermanas que es pedagoga en una escuela, que eso es algo lindo porque el pedagogo es obligatorio. En todas las escuelas es obligatorio el cargo del pedagogo. Eso es muy importante. Hay escuelas que son de la municipalidad, otras son provinciales, ¿no es cierto? Eso también hay esa diferencia. Ella es pedagoga en una escuela y en la otra escuela es maestra. Y me contaba que ellos tienen que hablar de la idea, en primaria, tienen que hablar de la idea de Dios, no religioso, sino que hay un ser mayor. Que dice, y en una de las escuelas, como pedagoga, tiene un poco de problema con algunas personas más religiosas que quieren dar la idea de un catecismo o hablar de Dios desde el punto de vista de la religión evangélica y no entienden que no. Y me parece tan maravilloso que desde pequeño se le hable al niño que hay, eso puede ser discutible desde ya, ¿no es cierto? Pero a mí me parece personalmente interesante que ya tengan esa idea de que hay una fuerza mayor que uno y que, bueno, poder recorrer la idea de Dios expuesta dentro de la escuela. Eso es una cosa linda de debatir, aquella la escuela laica, pero no atea. Pero bueno, eso es otro debate. Bueno, acá sabrás, hubo, por la época en que nosotros nacimos, hubo un debate muy fuerte en Argentina entre la iglesia laica y libre, se llamaba el debate. En realidad era la educación pública laica y la educación privada religiosa. Y dicho sea de paso, en Estados Unidos en este momento hay una polémica muy fuerte entre lo que llaman el creacionismo y la teoría de la evolución. Vos como docente seguramente tendrás sí, algo que decir al respecto. Yo soy profesora de ciencia política y doy clases de construcción de ciudadanía, de historia también doy. Y bueno, más allá de que tenga mi instituto de portugués y de la clase de portugués y la cultura brasileña por otro lado. Pero bueno, nosotros tenemos que tener un respeto, ¿no es cierto? Aquí no se habla del asunto. Lo que sí hago es que busquen las dos. Dentro de historia, en primer año, se toca ese asunto. Entonces, que el alumno sepa que hay diferentes formas de mirar la creación, el surgimiento o lo que sucedió con el ser humano, ¿no? La humanización y todo eso. ¿Qué hago entonces? Cuando empiezan a buscar, de ahondar en el asunto, les pido que hablen en su casa, que hablen con sus padres, porque yo a mis hijos diría otra cosa, no sé qué dirán los padres de él. Entonces hay que tener un respeto en eso. De ahí que suelo decirles que pregunten en su casa cuando empiezan a preguntar, porque a veces preguntan muchas cosas de espiritualidad. No sé por qué se me da que los chicos salen por ese lado. No sé si pasará a otros profesores, o tal vez la intimidad, o se sientan más a gusto. La cosa es que les suelo decir que pregunten en su casa y que después me cuenten. ¿Tu definición personal como desde el punto de vista espiritual, cómo sería? Yo soy católica? Espírita. Sí, criada como en católica, en el colegio de monjas. Nosotros todos en casa fuimos a colegio de monjas y colegio de cura. Pero tomando la base cristiana y como soy espírita kardecista, que no se dice, eres espírita, porque el espiritismo inventado por Kardec, no tengo por qué decir espírita kardecista. Ayer mismo di una charla sobre eso, pero eso también es materia de otro día, si quieres. Bueno, de todos modos, viniste a parar a una ciudad que tiene una larga tradición con el espiritismo, que tiene suerte, sí. Que tiene sus sociedades de estudio. Sí, por suerte sí, y bueno, poder compartir, ¿no es cierto? Eso yo, en Brasil no era espírita, me vine a ser espírita aquí. En Brasil era católica, que no iba mucho a la iglesia, pero era católica. Pero esas son como sellos, ¿no es cierto? Porque de repente tratas de ser buena gente y ya. Ser buena gente y ya. Eloísa, sé buena gente y déjame por favor que hagamos una pequeña pausa y pasamos al segundo bloque. ¿Querés? Claro que sí. Ya venimos.